Hola, amados hermanos, que Dios les bendiga. Mucho gusto otra vez nuevamente, gusto en verles, gusto a través de este medio compartir el tema que estamos viendo con relación al Apocalipsis. Y estamos ya viendo, vamos a entrar en esta hora a la enseñanza de la iglesia de la Odisea, el último mensaje que el Señor, el Dios eterno, dio a la iglesia, Y bueno, amados hermanos, esperamos que siga siendo una bendición por todos aquellos que se han conectado, aquellos que han estado atentos a los mensajes, a esas enseñanzas. Dios les bendiga, amados hermanos. El día ayer hacíamos una reflexión, comentábamos algo, ¿verdad? Yo le decía, ¿cuántos han estado viendo el estudio? Y bueno, quedamos en un signo de interrogación, ¿verdad? Pero a mí me enseñaron algo bien importante y algo tal vez bueno, o más bien bueno. Cuando estábamos en el Instituto Bíblico había un tiempo de que la gente estaba reuniendo y estaban los estudiantes animados, pero conforme va pasando el tiempo perdieron el ánimo, algunos por trabajo, etcétera, etcétera. Pero cuando se volvió a hacer el instituto nuevamente, el Instituto Teológico, nos llamaron a los que estábamos impartiendo enseñanza. El resultado de esto, pues, ya eran pocos los estudiantes que estaban con desentusiasmo y se habían esforzado durante el año que había quedado atrás como el año que estaba por delante. Y entonces algunos hermanos definitivamente como maestros dijeron, nosotros ya no, porque el pastor nos dijo que pues eran pocos los alumnos que habían quedado en segundo año y tercer año. Entonces pues dijo un hermano, pues si es así, pues yo la verdad pues ya no tiene caso venir por uno. Y pues yo me sentí mal porque pues yo la verdad digo, hay muchas veces que uno tiene entusiasmo, deseos de aprender algo. Un servidor tenía muchos deseos de aprender lo que era la teología y se me cerraron las puertas en todas partes por ciertas situaciones. Pero por eso mismo cuando el pastor dijo, pues ustedes de qué piensan, yo le dije, hermano, yo por uno vengo, yo trabajaba de noche, tenía que llegar en la mañana del día siguiente, dormir un rato, levantarme, comer y irme al instituto y del instituto irme a trabajar. Pero no lo digo por jactancia ni por vanagloria, hermanos. Lo digo solamente porque qué bueno es que las personas que se esfuercen, y lo dije el día de ayer, por uno, voy a seguir dando mi estudio. Por dos, tres, los que sean que tengan el interés, voy a estar dando el estudio y lo voy a hacer como si fuera para multitud de hermanos. Así es que muchas gracias por aquellos que están con ese interés. Y bueno, por eso mismo, hermanos, queremos continuar con este estudio y no dejarlo desapercibido. Yo les decía, ya entramos al último, pero vamos a hacer una oración breve para que podamos entrar de lleno. Sí, Señor, te damos gracias en esta tarde en el nombre de mi Señor Jesucristo. Gracias por esta oportunidad que nos das. Gracias por todos los beneficios que hemos recibido en el transcurso de estos días, Padre, porque sé que a través de los testimonios, el día de ayer que escuchamos un testimonio de tu poder, de tu grandeza, Señor, podemos decir cuán grande eres tú, Señor. Cuán grande es tu bondad y cuán grande es tu misericordia, bendito Dios. En esta hora, Señor, queremos poner delante de ti esa enseñanza, este estudio, Padre mío, permite que pueda ser edificativo para tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Para un servidor ha sido una bendición, eterno Dios, y gracias por darme esa oportunidad, gracias por poner los medios de trasfondo, los instrumentos indicados, Padre, para poder tener la mejor interpretación y poderla compartir con mis hermanos, con aquellos que tienen el interés y aquellos que están anhelando aprender, Señor, porque no nada más es el aprendizaje, Señor, sino lo que tú dices en tu palabra en esos tiempos, que tú ya estás hablando a las iglesias de una manera o de otra, tú has estado hablando, Señor, y en el libro de Apocalipsis hablas y dices, Padre, esto mando que escuchen las iglesias. Y por eso en esta tarde, Señor, queremos pedirte que tú seas, tu Espíritu Santo sea ministrando y revelando y dando la dirección que yo necesito también para compartir con mis hermanos, y también que mis hermanos puedan ser, Señor, llenados a través de tu revelación por medio de tu Espíritu Santo. Señor, en Cristo Jesús te lo pido y te doy muchísimas gracias. Amén. Bueno, pues vamos a empezar, amados hermanos, vamos a introducirnos. Entonces ya veamos las iglesias, las 7 iglesias, y en cada uno, hermanos, antes de entrar de lleno, yo quiero compartirles también algo con relación ahí. Mira, amado hermano, la palabra ahí en las cartas a las iglesias,
por lo menos a 5 iglesias se les habla de que se arrepientan. A las 5 iglesias. Yo decía, con relación al Apocalipsis, son procesos que ha llevado por las etapas la iglesia de Cristo. Y por eso a las 5 iglesias, si usted escudriña, si usted empieza nuevamente a irse hacia el primer capítulo y empezar a ver cada una de las cartas, va a encontrar que a 5 iglesias se les exhortó que se arrepintieran. A 5 iglesias, amado hermano. Entonces, por eso, imagínense, para 5 iglesias, a 5 iglesias, y no eran iglesias pequeñas, eran iglesias grandes, o pensamos siempre fueran pequeñas, pero de cualquier manera, hablando, y decíamos, hablando de la iglesia, pues me está hablando a mí, porque yo soy parte de la iglesia, soy la iglesia de Cristo, ¿sí? Entonces, cuando yo decía, cierto, habla 5 veces de un arrepentimiento, imagínense, 5 veces. El 5, que sabemos que es el 5 número de la gracia por gracia, nos está advirtiendo: arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. No se lo digo a usted, que quede claro, tampoco lo generalizo. Simplemente cuando yo veo esto digo, ay Señor, entonces como que está diciendo arrepiéntete de diferentes, o sea, de conforme ha pasado la iglesia, las etapas, nosotros como cristianos ya hemos llevado etapas diferentes cada día en nuestra vida espiritual, decadencia, decíamos, a veces vienen decadencias, a veces viene desánimo, a veces ya no queremos caminar, y es por eso que el Señor a través de esas cartas nos recomienda: arrepiéntete, vuélvete a tu primer amor, etcétera, etcétera. Por eso te invito que lo vuelvas a analizar, date el tiempo de la lectura ahorita después de la enseñanza que tú tengas, y checa, y verás cuántas cosas vamos a encontrar, y va a ser una bendición para tu vida. ¿Por qué? Bendición para nuestra vida. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor desea con todo su corazón, dice que nadie se pierda, que nadie se pierda. Entonces, amado hermano, ¿qué te dices que conocer de la palabra de Dios? ¿Qué te dices conocer del Evangelio, amado hermano? Y que, como dice el Señor, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Imagínate, amado hermano. Entonces, ¿corremos un riesgo? Sí. ¿Estamos en un riesgo? Sí. Por eso el Señor Jesucristo está advirtiendo en estos tiempos, a través del libro de los Hebreos capítulo 1, habla la referencia de lo que dice, que ha hablado de muchas maneras, ya ha hablado nuestro Señor Jesucristo a las iglesias directamente. Entonces, por eso, reitero, hago esta introducción. Pero bueno, continuamos, vamos a entrar de lleno, hermanos, a la iglesia. Abra su Biblia, ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. El capítulo 3, amado hermano, y vamos a ver del capítulo 3 al versículo 22. Y yo me quiero introducir más que nada en el trasfondo bíblico, en el trasfondo histórico, para que podamos tener un poquito más de luz. Y es bueno para que a través de eso podamos, porque mire, cuando el Señor Jesucristo habló de las parábolas, si usted bien recuerda, siempre por donde iba, era observador, y cuando daba una palabra, una parábola, empezaba a ver, por ejemplo, a las aves. Cuando dice, no te afanes por el día de mañana, que cada día trae su afán, mira las aves, mira los lirios, se da cuenta. De esa manera él estaba enfocando para que los discípulos pudieran tener mejor aprendizaje. Entonces, por eso, eso fue prácticamente la enseñanza de mi Señor Jesucristo, de agarrar las parábolas, de agarrar las cosas que dan a su alrededor, para que la gente tuviera más importancia. Imagínense, a ver, dice, mira los lirios que hermosos son, y te quedas viendo cuando de repente a ti te gustan las plantas, te gusta de repente irte al bosque y ver la naturaleza, y cuánto te fascina, te gusta a lo mejor irte al río, al mar, y te fascina. Por eso es que el Señor Jesucristo, a través también de las cartas, hace referencia de muchas cosas, y en esta ocasión también en la iglesia de la Odisea lo hace. Mira, dice aquí dice la introducción, lo vamos a ver la introducción. Dice: el mensaje de la iglesia de la Odisea muestra la etapa final, primeramente, de la apostasía. ¿Sí? Muestra la etapa final de la apostasía. Quiere decir que en esos tiempos, la última, la iglesia en la cual nosotros estamos viviendo prácticamente, amado hermano, dice que se está hablando de la apostasía. ¿Por qué? Porque muchos están dudando de su fe. Muchos han dejado su fe por motivo, hermano, porque pues no podemos tampoco generalizar o decir, es que tú tienes que tener la misma fe que yo. No, hermanos. Dice la palabra de Dios que al que cree todo le es posible, y el justo por fe vivirá. También dice que mostremos nuestras obras de la fe. Sin obras, entonces nuestra fe es muerta.
Entonces yo tengo que mostrar mi fe a través de creer en la promesa de Dios, creer que Dios es fiel a su palabra, creer que Dios me va a librar del lazo del cazador, etcétera, etcétera. Pero es personal, es mi vida, es lo que yo he entendido a través de la enseñanza, a través del tiempo, ¿verdad? Entonces, en esta iglesia es la última etapa de la iglesia que va a pasar, hermanos. Es la última, es la etapa tal vez más difícil, porque lo he dicho, hermanos, yo no les quiero hablar de cosas, hablarles bonito al oído con relación a los estudios, no, hermanos. Ahora y hoy en día yo les digo, hermanos, hoy en día no es porque me quiera hacer metodista ni mucho menos, pero amado hermano, hoy en día tenemos que ser realistas de las cosas que van a venir, de las cosas que están sucediendo, como dijo el Señor Jesucristo, lo que sucedió, lo que va a suceder y lo que será después. Por eso Él hace mención de todo ello. ¿Por qué? Porque entonces nosotros, por eso dice, habla al ángel de la iglesia. Y en ese caso, al ángel de la iglesia son los pastores que están al frente. Entonces, por eso nosotros, los líderes tenemos que ser realistas, tenemos que hablar a la gente, no atemorizarla, tampoco amedrentar, hermanos, porque no se trata de amedrentar, se trata de enseñar, se trata de dar los principios. Si a mí me están enseñando, yo sabré si los tomo o los dejo. Yo sabré si tomo las advertencias o no las tomo, pero ya no es cosa ni de mi pastor, ya no es cosa de nadie, no es cosa sino personal. Es personal. Entonces por eso mismo yo les hago esta mención de la iglesia. A la introducción de la iglesia se está mencionando que en estos tiempos la iglesia, por eso dice que cuando el Señor Jesucristo hallará amor en el mundo, el Señor Jesucristo lo veía a nivel profético, pero no lo veía nada más en del tiempo de cuando Él anduvo sobre la tierra, sino lo vio, por eso se menciona en el libro del Apocalipsis, lo que vendrá, lo que vino, lo que vendrá y lo que ha de venir. Entonces usted se ha analizado esto, amado hermano, pues le invito a que lo siga analizando y escabe y verá que va a encontrar muchas cosas que la verdad a lo mejor ni las habíamos entendido, a lo mejor ni habíamos prestado atención, pero hoy es tiempo, hermano, de prestar atención sobre todo lo que está sucediendo, sobre la palabra que se nos da, si tú eres una persona que tienes tiempo de leer la Biblia, de repente te pones a leer, buscar lectura, a lo mejor no tienes tanta interpretación, pero bueno, por lo menos tienes el interés, pero el Espíritu de Dios te lo va a revelar. Cuando tú tienes el deseo de aprender, es el mismo Espíritu, por eso dice que enviará el Espíritu para que nos enseñe, nos redarguya. Entonces cuando tú tienes el anhelo de aprender, el anhelo de cambiar, el anhelo de ser diferente, el anhelo de hallar gracia delante de los ojos de Dios y obedecer a su palabra, entonces ahí, cuando tú tienes un interés pleno, amado hermano, te aseguro que el Espíritu Santo te va a revelar. Te voy a contar una historia breve, así breve. Y había una persona que siempre leía la Biblia, duró 25 años en cama. Y esta personita leía mucho la Biblia y decía, no le entiendo, y no le entiendo, y no le entiendo, y no le entiendo. Y se molestaba porque no le entendía. Y decía, le va a entender. ¿Y cómo es Dios, amado hermano, que a través de pasando el tiempo, después, créamelo, hermano, que esto fue real, no, a mí nadie me lo contó, fue algo real, vivido, si quiere usted, personal. Cuando esta personita ya sus días estaban por terminar, amado hermano, todo lo que había tomado de la palabra de Dios ya estaba aquí. Ya lo tenía aquí. Ya cuando llegaban las personas hasta hermanos teólogos que estaban preparándose en teología, amado hermano, les daba una lección tremenda de la palabra de Dios. Y decían entonces, en vez de venirle a enseñar a usted nos está enseñando. ¿Por qué? Porque se había alimentado su espíritu de la palabra de Dios y dio efecto, amado hermano, cuando fue necesario. A lo mejor ustedes también es de esas personas que están anhelando, pero va a llegar el momento, cuando usted tenga la ansia plena, va a llegar el momento de ver la revelación del Espíritu de Dios en su vida por medio de la palabra de Dios. Es que no se desanime. Entonces dice que la iglesia final de la apostasía de los últimos tiempos. Es el primer punto que usted tiene que estar consciente, que a esta iglesia se le está hablando porque estaba en un grave peligro. Pero bueno, dice, me voy a introducir con relación, amado hermano, la ubicación geográfica y lo que había dentro de ese lugar de la iglesia.
Dice que la iglesia de Laodicea se encontraba geográficamente a 72 kilómetros del sureste desde Filadelfia. Ya recuerden que también se le hizo mención a la iglesia de Filadelfia, ¿sí? Y a 45 kilómetros del sureste de Éfeso también, o sea que estaban rodeadas las 7 iglesias, casi estaban cerca geográficamente. Era un centro comercial próspero, escúchenlo y póngale atención. Era un centro comercial próspero, quiere decir que sus bancos y sus textiles, ya que fabricaban lana negra, quiere decir que esta iglesia era rica. O sea, este lugar era rico. Este lugar era próspero, amado hermano. Tenían comercios, centros comerciales, tenían bancos grandes con éxito, ¿verdad? También ahí fabricaban, amados hermanos, tela negra y sus famosas alfombras también, que también contaban con un elogio de que tenían una escuela de medicina ocular. Fíjese, preste atención, son tres cosas. Primero, que era un centro comercial, que sus bancos eran prósperos, también fabricaban textiles de tela negra, y también, amado hermano, y sus famosas alfombras, y también contaban con una escuela de medicina reconocida en esos tiempos, hermanos. Una escuela ocular que se conocía, amado hermano, en todo ese lugar. O sea, era importante, era abundante, era próspera también esta iglesia. Por eso preste atención a esas tres cosas, Póngale atención a esas tres cosas, porque de ahí vamos a ver algunas cositas de lo que el Señor Jesucristo hizo hincapié sobre ello. Dice entonces, amado hermano, también dice que fue fundada por Antoquio II en el año 261 al 246 antes de nuestro Señor Jesucristo. Pero se dice que también, amado hermano, en el año 45-46 de nuestra era cristiana, dice que también fue derribada por terremotos. En ese pueblo, vamos a hablar de ese pueblo, fue destruido por terremotos. Pero como también se dice que era próspera, no buscaron, amado hermano, ningún apoyo. O sea, su vanidad, su soberbia, hermanos, de que lo tenían todo. Lo que tenían todo, hermano, eran soberbios. Fíjate, escuchen, eran soberbios. Porque tenían en abundancia. Dicen que les ofrecieron el apoyo, pero no quisieron en ese tiempo. Bueno, entonces quedó así, ¿verdad? Y dice que el Antoquio fue el que fundó este pueblo, esta comunidad, por el nombre, y le dio el nombre de su esposa, Laodicea. Fíjese, fue porque a este lugar le dio el nombre que tenía su esposa, se llamaba Laodicea. ¿Qué significa Laodicea? Escúchelo bien. Laodicea significa justicia o juicio del pueblo. Fíjese, justicia o juicio del pueblo. O sea que dice que los que no nos vamos a arrepentir, va a llegar el juicio, hermanos, tarde o temprano. Dice que está establecido que el hombre muere una sola vez y después el juicio. No va a haber más, que quede bien claro. Por eso decíamos, no es el tiempo, de aquí en adelante es tiempo de una preparación, un cambio, hermanos. Sabemos que ha habido cambios en lo social por la situación que estamos viviendo. Pues eso mismo tiene que suceder en el cristiano. Por eso dice la palabra de Dios, el apóstol, pero dice que ya no conforméis a estos siglos, sino renovados por medio de la renovación del Espíritu y transformados. Entonces quiere decir que yo ya no voy a vivir como viví antes. Yo ya tengo que tener otra mentalidad. A lo mejor si era un incrédulo, ahora voy a tener más fe, porque sin fe dice la Biblia que es imposible agradar a Dios. Ok, entonces, amado hermano, esto es lo que significa la Laodicea, justicia o juicio del pueblo. En el griego, hermano, significa pueblo o muchedumbre. Pueblo o muchedumbre. Así está. Entonces dice que fue destruida en el año 1042 después de Cristo por un asiático llamado Temur. Fue destruida ese pueblo, fue destruido ese lugar, y yo no dudo que también la iglesia haya sido perseguida, pero no hace mención, a lo mejor no cabe un poquito más, pero si en algún momento puedo encontrar un poquito más de trasfondo, se los voy a compartir si eso les es útil, amado hermano. Y yo le invito, de veras, querido hermano, con toda confianza. Yo le decía, mire, si hay algo que usted pueda aportarme, alguna pregunta, me va a ayudar.
créalo, hermano, no me voy a sentir mal, al contrario, me va a dar mucho gusto que me diga, hermano, mire, no le entendía esto, o mire, ¿qué pasó con esto? Y si, reitero, si puedo encontrar más, hermano, estoy para eso, porque esto a mí me está nutriendo, créanmelo, que te lo digo con todo mi corazón, esto a mí me está nutriendo demasiado, hermanos, muchísimo, muchísimo. Ahora entiendo lo que dice escudriñar. Escudriñar es excavar, hacer hoyos profundos, y cuando buscamos te empieza más a emocionar, a obtener más interés en las cosas. Y por eso digo, si tú, amado hermano, tienes alguna pregunta, lo puedes hacer después, o el comentario, o lo puedes enviar también. Cuando enviamos, decimos estamos en la prédica, amado hermano, se puede hacer con todo gusto y con toda confianza, de veras, te lo digo con todo mi corazón, hermano, porque eso a mí me ayuda más. A mí me ayuda que si ahorita yo no sé si fue destruida la iglesia también, tampoco, pero si buscamos, la vamos a excavar, pues lo vamos a encontrar. Yo no dudo que pudo haber sido también un juicio de Dios por la destrucción. Yo no dudo, porque aquí dice que fue el guerrero asiático que destruyó ese lugar. Yo no sé si también les tocó a los cristianos que estaban fríos, que estaban vanagloriosos, que habían apostatado en contra de su fe. Y bueno, todas las cosas, hermano, todas las cosas nos sirven para bien. Todas las cosas nos sirven para bien, pero a veces, amado hermano, nos resistimos a las cosas que tienen que suceder. Dice que nada es nuevo debajo del sol, dice el libro de Eclesiastés. Dice, en el día de la adversidad considera, porque Dios hizo tanto una cosa como la otra, para que el hombre fuera de él no encuentre más. Entonces, amado hermano, cuando tú encuentras esta situación, esa situación te da más ánimos a decir, todas las cosas que nos acontecen nos sirven para bien. Este tiempo ha sido tiempo de aprendizaje perfecto. Si no hubiéramos, tal vez, créalo, a lo mejor si no estuviéramos pasando por este momento, a lo mejor ni siquiera nos hubiéramos puesto en interés, ni usted ni yo, del libro del Apocalipsis. A lo mejor, amado hermano, no lo estoy diciendo tampoco, porque yo sé que también hay gente, hay gente dentro de la iglesia que le gusta leer, que le gusta la lectura, que le gusta excavar, que le gusta escudriñar. A Dios la gloria, pero no todos tenemos la posibilidad, que quede bien claro. No todos podemos tener la oportunidad de tener estudios, de libros de estudio, meternos en la internet. Hay hermanos que pues no saben ni meterse en la internet, y no lo digo por jactancia, ni mucho menos, lo digo con todo respeto, no tienen la posibilidad, hermanos, ¿sí? Entonces, para eso estamos nosotros los que conocemos un poco más, poderle apoyar, poderles ayudar, poder aportar algo más. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia, que es usted y somos todos los que nos reunimos dentro de la congregación. Amén. Entonces seguimos, hermanos. Esa es la introducción con relación al trasfondo, con relación a la ubicación geográfica. Por eso le dije, tenga en consideración que eran ricos, ¿sí? Tenga en consideración, amado hermano, que también contaban con unos bancos prósperos, que contaban, amado hermano, con una escuela, amado hermano, que se dedicaba a la medicina ocular, ¿sí? Ahora también, amado hermano, dice que en ese lugar, antes de que se me olvide, que en ese lugar, en ese pueblo de la Odisea, amado hermano, había manantiales. Y ya sabe que también hay manantiales donde fluye agua caliente, ¿verdad? Pero conforme al paso, hermano, el agua va menguando de calor. No sé si usted ha dado cuenta que hay lugares donde hay manantiales de agua caliente. Aquí en nuestro país, en el estado de Hidalgo, no estoy haciendo ya publicidad, pero en el estado de Hidalgo hay muchos lugares donde hay manantiales donde fluye el agua caliente. Pero conforme va caminando, va pasando, va corriendo el agua, va perdiendo su calor y va menguando. Va a llegar momentos donde el agua está bien fría. Entonces también considere ahora ya 4 cosas. Ya considere 4 cosas, ¿sí? Y entonces continuamos, amado hermano. El tiempo se va rápido y quisiéramos, pero a veces el tiempo nos gana, amado hermano. Entonces vamos a introducirnos con relación, amado hermano, a lo que continúa la historia Dice, he aquí, escribe al ángel, ya viene el mensaje. Introducción al mensaje, dice, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. En ese caso, amado hermano, me voy a poner como el ángel. Perdónenme,
Porque dice que al ángel se le está mandando, cuando usted ve, también me encontré que a los ángeles eran los que estaban de pastores en esas iglesias. Entonces me dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. ¿Quién escribe? Dice, he aquí el amén, 1, 2, el testigo fiel, 3, el verdadero, el principio de la creación. 3, haces menciones, amado hermano, bien importantes. Primeramente dice, he aquí el amén. Segundo, el testigo fiel y verdadero. Tercero, el principio de la creación, dice esto en el verso 14. ¿Ya se dio cuenta? Hace referencia, tiene representación de 3 cosas. Primeramente el amén. Segundo, el testigo fiel y el verdadero y el principio de la creación. La introducción de este mensaje de nuestro Señor Jesucristo se presenta de esas 3 maneras. Ahora, amado hermano, permítame, mire, tengo por lo menos 10 minutos y quiero lo más posible aportarlo, y si no, vamos a continuar. Pero mira, amado hermano, estaba yo analizando con relación a la palabra, la primera, con cómo se presenta nuestro Señor Jesucristo. Se presenta como el amén. Se presenta como el amén. Y en el amén, amado hermano, en el hebreo amén se deriva del verbo amán. En el hebreo se deriva del verbo amán, que significa, amado hermano, sustentar como soporte. Sustentar como soporte que da firmeza y seguridad. ¿Verdad que es muy diferente el original en el griego, en el hebreo y en el arameo? Muy diferente las palabras en latín. Cuando decimos amén, dice que sí, que así sea, así, amado hermano, pero la definición en el verbo, se deriva del verbo amán, que significa sustentar como soporte, que da firmeza y seguridad. Y de este verbo, hermanos, se forman muchos vocablos bíblicos que vienen a construir una intensa familia de términos de la misma raíz de amán. Y los principales, amado hermano, por lo menos son 6 definiciones, amado hermano. 6 definiciones. A mí me llamó tanto la atención porque, reitero, amado hermano, cuando se excava, cuando se entusiasma uno en escudriñar más, cuántas cosas encontramos. Miren, no es lo mismo leer que escudriñar. No es lo mismo. Yo puedo leer un libro, puedo leer un cuaderno, puedo leer una revista, pero nada más leerla. Y a lo mejor ni busco las definiciones ni los verbos, no, si lo dejo simplemente porque me gustó. Pero en la Biblia, por eso el Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras. Y dijo algo, y escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tendréis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Entonces, por eso, cuando yo encontraba la palabra amén en el hebreo, que significa, de la palabra amán, amado hermano, del verbo amán, que significa sustentar, soporte, con firmeza y seguridad. El Señor Jesucristo, en todos los tiempos de las etapas de las iglesias, Él ha sido el que ha sustentado las iglesias. Muchas razones, muchas cosas que tenemos como trasfondo, amados hermanos. La Biblia, ¿cuántas veces fue perseguida? Las Biblias quisieron quemarlas, amado hermano, y si usted ve la historia de las Biblias, amado hermano, ha sido la Biblia que fue a perseguir, es el libro más perseguido, y ahora ha sido el libro más vendido. Pero algo bien triste que es, hermano, es el libro más vendido, pero muy poco leído. Fíjese qué triste. Sí. Si usted busca la historia de la Biblia, va a encontrar, amado hermano, que la Biblia la quisieron quemar, quisieron desaparecer, amado hermano, las imprentas para que no hubiera Biblias. Pero más sin en cambio, miren, las Biblias siguen prosperando con diferentes idiomas, con diferentes dialectos, y sigue la Biblia, amado hermano. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, y la palabra de Dios permanecerá para siempre. Todas esas historias a veces las ignoramos, por eso a veces no valoramos una Biblia, porque ignoramos el trasfondo, porque no sabemos la historia, no sabemos que cuando quemaron esos talleres, a lo mejor también quemaron mucha gente que estaba ahí trabajando. En Alemania, amados hermanos, hace muchos años, cuando estaba el muro, amados hermanos, era el muro, amado hermano, que no había podido meterse por ahí para llevar Biblias, las tenían que llevar
Las traficaban las Biblias, amado hermano, pero aquel que lo encontraban con una Biblia los mataba. Los mataban, amado hermano, y los partían en cachitos y se lo echaban a los perros. Imagínense qué triste. Sí, había tráfico de Biblias. Tan solo nos invitaron mucho tiempo para dar Biblias para que las traficaran, se las llevaran a Cuba, se las llevaran más cercano a Cuba, porque en Alemania no lo podía hacer. Imagínense. Pero la Biblia sigue permaneciendo para siempre. Entonces, mire qué hermoso es, amado hermano, analizar lo que significa la palabra amén. Y lo voy a reiterar nuevamente y se me va a cortar el tiempo, pero vamos a continuar. En el hebreo amán se deriva del verbo amán. El verbo amén se deriva del verbo amán, que significa sustentar como soporte que da firmeza y seguridad. En Cristo, amados hermanos, por eso decía el apóstol Pablo, en Cristo somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque estaba convencido, amado hermano, que el Señor Jesucristo era un soporte de firmeza y seguridad para la vida del cristiano, para la vida también de la iglesia, amado hermano. Cuánto Dios ha librado a la iglesia de Cristo, porque es su iglesia. Nadie la puede destruir, amado hermano. Aun cuando venga el anticristo, no va a poder destruir a la iglesia verdadera. La iglesia verdadera va a seguir fiel. La iglesia que ha confiado en el Señor Jesucristo va a seguir siendo fiel en todo momento, amado hermano. Por eso usted, cuando yo veo la palabra, lo que significa el primero, en el hebreo, hermano, que significa soporte, que da firmeza y seguridad, amado hermano, por eso dice un canto, levanta tu casa sobre la roca. Espero que esta introducción, amado hermano, sea benéfico para tu vida, para mi vida, y que Dios lleve toda la honra y la gloria. Entonces vamos a quedar, hermanos, vamos a seguir y vamos a continuar con las definiciones, las 6 definiciones que tiene la palabra amán. Entonces dice que se construye, escuche bien y lo dejamos ahí. El amén en el hebreo se deriva del verbo amán, que significa sustentar como soporte, que da firmeza y seguridad, y se deriva del verbo, de este verbo se derivan muchos vocablos bíblicos que vienen a construir una intensa familia de términos de la misma raíz de amán, y son los principales, son los siguientes, y hasta ahí nos quedamos. Amado hermano, que Dios te bendiga y mucho ánimo, seguir adelante. Recuerda que este mensaje fue para la iglesia de los últimos tiempos y nosotros estamos viviendo los últimos tiempos, pero en Cristo, amados hermanos, ni lo alto ni lo profundo nos apartará de su amor. Que Dios te bendiga, amado hermano, y sigue atento a las enseñanzas. Si te ayudan para bien, Dios te bendiga. La paz de Dios sea con todos ustedes y que la gracia del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes. Muchas bendiciones, amado hermano.